Grabando, grabando, grabando. La grabación comenzó y ese límite que nos hemos adjudicado. Somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Es nuestro programa, chicos, chicas. Esto funciona de la siguiente manera. Pico, pala. Es lo que hay. Que nos quiten lo bailado. Ay, qué bueno. Se me olvidó echar azúcar. No está tan bueno. Yo sin azúcar no soy nadie. Pero bueno, alguien aparecerá en algún momento y me podrá traer algo de azúcar. Y si no, pues nada, con estos pelos. Día 38. ¡Qué barbaridad! 38 días aquí a pico pala. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, donde estéis. Me consta que nos ven desde otras partes del mundo que ahora mismo serían madrugadas. Pero bueno, cuando se despierten, aquí estarán. Saludo para todos. Y sobre todo, saludos a Dios, que es el que nos da la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar aquellas que podemos y la más difícil. Su sabiduría para encontrar la diferencia. Meditado, hecho mis rutinas, mis oraciones, mis agradecimientos, importantísimo para mí, hacer y agradecer por absolutamente todo lo que me está dando. En primer lugar, por haberme mantenido limpio de cualquier tipo de sustancias ayer, que fue día 26, hoy es día 27 de diciembre, son las 10:45 de la mañana y le tengo que agradecer que me deje tener un estudio como el que tenemos y compartir con vosotros, pues bueno, lo que me va pasando por la cabeza y cómo me voy recuperando y cómo voy trabajando y cómo voy aprendiendo día a día de estos compartires y de los vuestros y de los mensajes que me mandáis y de la gente que está detrás, que me consta y que está haciendo un esfuerzo para llevar 38 días con las fiestas que son, con las movidas que tenemos, con la sociedad como nos lo presenta. Es muy, muy complicado. Mi más sincera enhorabuena. Y el que no, que tanto nos haya encontrado hoy por casualidad o en un momento de lucidez e incluso de desesperación que haya conectado con YouTube o le haya saltado, de repente vea a un tío diciendo aquí cuatro cosas, pues hoy es un día bueno para empezar. Nunca se sabe cuándo va a ser el día bueno para empezar. Para empezar a dejar de consumir drogas, ¿vale? A partir de ahí hay 37 capítulos más antes en YouTube, están colgados uno tras otro. Y a partir de ahí, pues como digo, puedes ir pinchando cada uno en un día e ir acompañándote a ti mismo en este camino que es complicadete, pero que se puede, y para muestra un botón. Entonces, bueno, hoy haciendo todas esas rutinas que he hecho antes de bajar al estudio, me planteaba un poco el qué os iba a contar, ¿no? Qué es lo que pasaba por mi cabeza ahora mismo, dentro de todas esas conversaciones que voy teniendo con muchos compañeros, adictos y no adictos, muchas lecturas, muchas horas dedicadas a recuperarme y a entender mejor esta enfermedad, cómo funciona todo y cómo está todo estructurado para que yo pueda identificar cuál es lo que me conviene o no me conviene, ¿no? En esos sanos juicios que voy acumulando, que voy viendo la diferencia de cómo estaba, cómo estoy y que me van sirviendo pues de guía junto con otras muchas herramientas que tengo,
terminando siempre la punta de la pirámide en la más importante para mí, que es Dios, como yo le concibo, que es un Dios católico, cristiano, Jesús de Nazaret, y que es mi guía y mi inspiración, pero que es la mía. Y entonces yo os la comparto con toda tranquilidad, con toda honestidad, y cada uno pues tendrá la suya, porque es parte fundamental, como hemos explicado, para la parte mental espiritual, perdón, de la enfermedad, aunque la mental también. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pues como os decía, pensaba un poco, ¿no?, en que compartir con vosotros y de por dónde ir, y varias de las conversaciones que tuve ayer, que mantuve ayer con ciertas personas, me llevaron un poco a cuando me acosté y a cuando me levanto por la mañana, a la reflexión de lo que es socializar para mí, ¿no? Que cada vez es más complicado, que cada vez elijo más la soledad elegida, que me gusta esa soledad elegida porque, bueno, pues a lo largo de toda mi vida el socializar ha sido mi punto débil. Muy en contrapartida a lo que la gente piensa, ¿no? Y porque, claro, al crear esa cantidad de personajes que creaba, esa cantidad de máscaras que creaba, la imagen que proyectaba, la imagen que daba, era toda la contraria, ¿no? Persona extrovertida, líder, el alma de la fiesta, bla, 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 bla. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntando a gente que lleva mucho más tiempo, mi padrino, por ejemplo, mi padrino en una confraternidad de 12 pasos, que se puede compaginar absolutamente todo. Aquí nadie, todo es sugerido y aquí nadie está obligado a nada. Desde esa libertad que por fin me da el no consumir drogas, el poder poner límites, el poder debatir y tener una conversación mínimamente cuerda para explicar lo que se tiene que explicar y no explicar lo que no hay que explicar, no dar explicaciones. Bueno, pues desde esa libertad, bueno, hablando con esta persona, escuchando a esta persona, porque a mí me gusta mucho escuchar, que también lo hemos dicho, ¿no? Mi vida ha cambiado muchísimo en ese sentido. Bueno, escucha y acepta y analiza, ¿no? Porque no tienes todavía mucho derecho a hablar cuando alguien que lleva más tiempo que tú, que ha estudiado más que tú, que tiene más experiencia en el trabajo de la recuperación más que tú, que está un poquito más arriba que tú en la escalera mecánica, pues simplemente, aunque sea por tiempo, ¿no? Dedicándose a esta recuperación, pues escucha, ¿no? Y todos los mensajes me vienen un poco por ahí, la decepción que sientes con las personas humanas, ¿no? Cómo sigues depositando muchísima de tu confianza, muchísimo de tu guía en personas humanas, y cómo una y otra vez acabas decepcionado y acabas decepcionando tú a las personas. Por eso cada vez voy más por la parte de uno mismo y la parte espiritual. La parte espiritual, una vez que te has conocido a ti mismo, una vez que has confiado en un poder superior, porque en ti, yo al principio, cuando llevaba esos 38 días, muchas de las frases se me quedaban clavadas, pero una de ellas fue aquellas de no confíes en ti, y que yo no confiaba en mí. O sea, no confiaba en mí porque nunca me he respetado a mí mismo, nunca me he conocido y nunca he sabido. Nunca he tenido esa sabiduría para reconocer la diferencia de qué es lo que me hacía bien y lo que me hacía mal, ¿no? Y tener esa serenidad para, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, vamos a vivirlo de esta manera y no de la que yo lo hacía. Entonces, confiar en uno mismo, que somos humanos, con esta enfermedad es muy complicado, porque no depende de ti. O sea, esos mecanismos que se despiertan
con la obsesión, con el egocentrismo, con la compulsión, una vez que se han despertado, ya hemos explicado muchas veces, lo seguiremos repitiendo hasta la saciedad, porque seguiremos repitiendo que esta enfermedad es terrible. Cuando una vez que se despiertan, no hay forma humana ni ser humano que pueda detener eso. Ojalá, ¿no? Que esas famosas herramientas que circulan y que sirven en muchos casos, pero que no sanan, ojalá sanaran. Ojalá sanara el llamar a un compañero y decirle, puf, es una herramienta y ayuda. Y a mí, en realidad, a mí personalmente me ha ayudado poco, porque no lo he utilizado. Precisamente por eso, ¿no? Porque a mí me caló muchísimo, muchísimo, muchísimo el mensaje de que al final me iban a decepcionar. Y ojo, no es que me decepcionen por su voluntad. Al final me decepcionan porque tienen sus vidas, porque la gente tiene su vida y no todo el mundo te puede coger el teléfono cuando tú lo necesitas, no todo el mundo puede estar las 24 horas del día pendiente de ti, porque eso es el mayor ejercicio de egocentrismo del mundo. No todo el mundo tiene esa capacidad, no todo el mundo está en un momento por mucho tiempo que lleve limpio, por mucho tiempo. Hemos explicado que esto es diario, que hay que trabajarlo diario, pico pala, que la escalera sigue bajando. Cada uno tiene su escalerita bajando y cada uno tiene su vida tal como es. Entonces, bueno, al final acabas decepcionado, en mi caso, y me consta que mucha gente ha acabado decepcionada, incluso conmigo. Es que es así, es que no hay otra. Por eso decimos y nos encaminamos a un poder superior que no es humano, porque yo tenía una distorsión muy grande, como muchos discursos que escucho en reuniones a las que asisto o en eventos, en convenciones que asisto de otras confraternidades o psicológicas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la mayoría expresa este tipo de sentimientos, ¿no? De decir, es que a mí al final me decepcionó fulanito, no va por ahí. Es, en mi caso, yo hablo en mi caso. En mi caso yo tenía una distorsión y me aferraba absolutamente a todo lo que venía, ¿no? Todo lo que venía. Primero, pues un grupo al que pertenecía en el centro de adicciones, pues que eso es un grupo pues donde pues al final te ves todos los días, estás todos los días, compartes todos los días, conoces no el 100% porque no se conoce al 100% nunca, necesitas bastante tiempo para ese tipo de cosas, pero vas viendo que al final efectivamente lo que te dicen las personas más avanzadas, que es, bueno, tú confías en un poder superior y porque lo demás te va a llegar a decepcionar. Y así va siendo, ¿no? Los grupos, al principio yo pensaba que, es que cómo salga de este grupo yo voy a recaer, yo voy a caer seguro. Luego en otras reuniones que pertenecía o que iba, al final una psicóloga o una psiquiatra que realmente te entiende, te escucha, te comprende y yo era distorsión, esta persona es la que me está sanando, esta persona es la que al final te vas dando cuenta, yo me fui dando cuenta con el paso del tiempo de que no me sanaban ni las reuniones, ni las personas, ni nada de eso, ¿no? Que me sanaba otro poder superior, que en mi caso es Dios, y que no tenía y no tiene, esto es complicado de explicarlo, ¿no? Que ver con la religión en un principio. Al principio era un Dios. Yo, bueno, pues leído por mi educación, por lo que he vivido en casa y por lo que, bueno, pues ha despertado en mí, pues fue más para la religión católica, pero es algo divino, algo que no se puede tocar, que no se ha podido tocar, ¿no? Mi hermana, mi hermanita, mi angelito del alma fue un conducto al principio, ¿no? Para decirme, no, yo sigo siendo humana. Es por otro lado, pero a través de ella obtuve esa conexión, ¿no? Espiritual
con Dios y a mí me funcionó. Pero el mensaje que quiero dar es un poco eso, que al principio la guía, estas guías, por ejemplo, estos podcasts, hay muchos en YouTube, hay mucha gente que está y que a los que estoy agradecidos, porque yo con muchos de ellos empecé, ¿no? Escuchando a otra gente que tenía mi enfermedad. Que eso al principio nos viene muy bien, a mí me vino muy bien escuchar a otros, o sea, darme cuenta de que no soy el único y de que puedo funcionar de una manera medianamente normal en la vida, con un trabajo, con una familia, con una casa, con amistades. Bueno, se puede funcionar, pero que tienes que trabajarlo, no vale solo con que se te va a dar y ya está, ¿no? Que es una posición muy egocéntrica y muy de cerebro adicto. En mi caso, de manual, claro. Al principio esperas que se abra el cielo y que se te caiga a ti la iluminación y diga, venga, tú eres el elegido. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Bueno, pues en mi caso, no. No sé en el de otro. En mi caso, no. Hay que subir y subir y pico pala y pico pala y pico pala y sin descanso. Sin descanso. En el momento que la dejas un momentito, ella se recupera. Ella dice, aquí estoy yo otra vez. Venga, que hay que manejar. Y como es así, maneja absolutamente todo. Y ojo, bien. Lo que pasa que bien a la manera de un enfermo, que es drogándose, claro. Y esos primeros momentos de subidón, digamos, es que no te para nadie, no te para nadie. Entonces, bueno, pues hay que diferenciar un poco la ayuda externa de otro ser humano, ¿vale? Decimos que un adicto es la mejor terapia para un adicto. Bien, hay que ver los niveles del adicto de uno y otro. Es decir, no es lo mismo una persona que lleve 38 días a una persona que esté empezando hoy. Y me está diciendo, bueno, es que esos 38 días no es lo mismo. Y evidentemente no es lo mismo un año que 2, que 10. Pero, bueno, pues lógicamente el juntarse, hay una de las pautas que dice el Solo por Hoy de Narcóticos Anónimos, que se refiere a me reúno con personas que han dejado de consumir, pero que han encontrado una nueva vida. Y esa partecita la ignoramos en muchos de los casos. En mi caso, al principio, muchísimo, ¿no? Y me juntaba, bueno, como pertenece a esta confraternidad y lleva X tiempo o X días o X meses limpio o limpia, bueno, pues es como, bueno, yo me junto a esta gente. Uf, distorsión en mi caso, ¿eh? En mi caso, yo me pongo el primero siempre. Distorsión porque no todo el mundo tiene la recuperación o con el tiempo limpio, ¿no? Ayer hablábamos de algún ejemplo y yo a mí mismo me pongo, ¿no? Llevo 807 días limpio y tengo un cacao mental diario en la cabeza en el que tengo que meditar, rezar, bajar, reposar, a filosofía budista. Ojo, que esta cadera mecánica no para de bajar. Entonces, de ahí a que nos juntemos y que evidentemente sea mejor juntarse con gente que ha decidido tener una nueva vida, aunque todavía no la tenga, aunque todavía no ha hecho ese clic y dependa de otros seres humanos, que eso es codependencia pura y dura de otro tipo de ser humano, en los que encontramos en muchas reuniones y en muchas confraternidades, ¿no? Al final hay muchas personas que se han recuperado y que sirven de ejemplo, pero una cosa es servir de ejemplo, una cosa es tener claro que es una guía o que yo me quiero parecer a un padrino o que yo me quiero parecer a un amigo que lleva muchos años. Eso es una cosa, que con una guía, que le preguntes, que te asesores, que te guíe, y otra cosa es depender o solo escuchar
ese tipo de cosas, ¿no? Ahí, ojo, que a alguno le puede valer y encantado de la vida. Aquí todo lo que valga y todo lo que le valga a cada uno es de lujo. Yo doy mi experiencia y mi experiencia es que con el tiempo me he ido dando cuenta de ese tipo de cosas que son las que quiero compartir con vosotros, porque al final, si compartimos que todo está bien, que todo está bien, que todo es fácil, que todo... No, no, no. A mí me es muy complicado. Y de este tipo de cosas me doy cuenta con 807 días o 800, ¿sabes? Que no, evidentemente con 38 no me di cuenta, pero porque a mí nadie me explicaba las cosas ojo, como las explico yo, que no quiero decir que las explique bien, pero es exposición diaria. Y una exposición, desde luego, sin ánimo absolutamente de nada, por primera vez en mi vida, ¿no? Ni de lucro, ni de recibir nada a cambio, ni de manipular, ni de demostrar nada. Bueno, al final es una exposición con lo que me va pasando a mí y lo que me funciona, pero que me doy cuenta durante el día. O sea, que de repente escucho una reflexión y digo, anda, si era esto. O de repente busco una palabra en el diccionario y digo, anda, pues si era esto. O de repente leo a un maestro psicólogo o a un maestro budista o la Biblia o parte del Corán o algo que me cae por gracia divina, que no sé, pues muchas veces que digo, pues era esto y me has tenido que mandar y entenderlo por aquí, por esta parte, ¿no? Y no tengo un camino fijo de decir, bueno, pues esto lo hago así, 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 así. Al final recibo mensajes increíbles en cosas muy pequeñas, en detalles muy pequeños, y las recibo de muchos sitios. Entonces yo las engancho con gusto y las pongo en práctica o las estudio de tal manera que yo las pueda expresar, que yo las pueda decir. Y eso, hablarlo en alto y decírmelo en alto a mí o a mi poder superior, me siento tranquilamente, sin nadie, o a Gema o a quien, y bajarlas y decirlas, te las quiero explicar por sentirme bien yo, por saber si sé explicar lo que siento. Muchas veces no tengo ni idea de explicar muchas cosas que siento, porque como hemos explicado muchas veces, no he sentido jamás nunca, porque lo he atrapado con otras cosas. Ahora me gusta explicar un poco el sentimiento y muchas veces es imposible, ¿no? Porque a mí me alucinan cosas que veo por la calle que luego llego y como un niño pequeño, Gema, 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 mira lo que me ha pasado. Y mira como diciendo, ¿y? Bueno, pues ahí es cuando hago el clic de decir, bueno, evidentemente, ella seguramente haya visto las cosas desde muy chiquitita y haya disfrutado ese tipo de cosas que yo ahora empiezo a disfrutar. Bueno, el mensaje que quede para terminar un poquito más centrado es, yo me conozco a mí mismo, voy conociéndome a mí mismo, voy soltando aquí en un podcast delante de mucha gente, más de la que nos pensamos, pero expreso mi sentimiento y confío en mi poder superior. Confío en Dios al 100%. O sea, le entrego las cosas para que Él actúe y yo esperar y tener la serenidad para esperar sus tiempos. Si no, es complicado. Y las relaciones humanas entre adictos están muy bien, pero ojo, porque no siempre es lo que nos parece y vamos a acabar decepcionados y decepcionando. Las dos, decepcionados y decepcionando. Entonces, bueno, vas poco a poco formando una manera de vivir en la que, para no decepcionar, no accionar. Puedes acompañar, guiar, pero no más allá, porque es complicado. Hoy, día 27 de diciembre, sábado, no pienso consumir, yo, allá cada uno. Mi sugerencia es que no lo hagáis, que mañana estaremos aquí en el día 39 y podremos tener el sano juicio para entender un poco más, entendernos un poco más o no entendernos e identificarnos absolutamente nada. Así que para eso estamos aquí. Venga, hombre, poner comentarios ahí
y pasamos el día chulo. Venga, hasta mañana.